El problema 38 nos dice una granada que pesa 1,5 kilogramos yace sobre una superficie plana y lisa. De pronto explota, fragmentándose en 3 trozos iguales. 2 de ellos salen disparados en ángulo recto entre sí, con velocidades de 65 km por hora y 95 km por hora respectivamente. Calcular. El inciso A dice calcular la velocidad del tercer fragmento, magnitud y dirección. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es cuando acá en el enunciado nos dice que la granada está en reposo porque yace, dice, sobre una superficie plana y lisa. Y cuando explota se fragmenta en 3 trozos iguales, de manera que las 3 masas que yo voy a obtener van a ser iguales. Por eso ponemos acá masa 1 igual a masa 2 igual a masa 3 igual a 0,5 kilogramos. ¿Por qué? Porque la granada pesa 1,5 kilogramos, entonces dividimos 1,5 dividido 3 y nos da un valor de 0,5 kilogramos. ¿Sí? Ese será el valor del peso de la masa de cada uno de esos trozos en los que se fragmenta la granada. Bueno, entonces suponemos acá gráficamente que esta es la granada. Tenemos esta granada que yace sobre una superficie lisa, plana, y se fragmenta en 3 trozos. Tenemos acá este trozo y este otro trozo. En el enunciado nos dice que 2 de los trozos forman un ángulo recto entre sí. Este es el ángulo recto, ¿sí? Que es de 90 grados. Forman un ángulo recto entre sí. Nosotros suponemos que salen de esta forma, pero lo que sí es cierto es que entre ellos se forma un ángulo de 90 grados. Uno de estos trozos, que dijimos que tiene una masa de 0,5 kilogramos, va a tener una velocidad que va a ser de 65 km por hora. Y la vamos a denotar como B1, ¿sí? Este será el trozo 1. Luego tenemos el trozo 2, que también tendrá una masa de 0,5 kilogramos y tendrá una velocidad 2, que es de 95 km por hora, que la denotamos como velocidad 2. Y ahora tenemos que suponer un tercer trozo, ¿sí? Tenemos que calcular la velocidad del tercer trozo, tercer fragmento. Y vamos a suponer que este es el tercer fragmento, que sale con una velocidad 3, va a tener una velocidad 3, la cual la vamos a descomponer según el eje X, B3X, y según el eje Y, un B3Y. Consideramos que este es nuestro eje, estos son nuestros ejes, el eje X, entonces la velocidad del fragmento 3 se descompone en una componente en X y una componente en Y, suponemos, ¿sí? La componente en X estará sobre esto, suponemos que la granada está acá en el centro donde se juntan los dos ejes X e Y, ¿sí? Tenemos que la velocidad 1 irá para acá, la velocidad 2 irá para allá, la velocidad 3 viene por acá y va a tener una componente en X, que es la B3X, y una componente en Y, que es la B3Y, que tenemos acá, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a plantear lo que tenemos. Inicialmente, tenemos una cantidad de movimiento que viene dada por esta fórmula, ¿sí? Que es la multiplicación entre la masa y la velocidad inicial. Esa es la cantidad de movimiento inicial. Y en este caso vamos a tener que nuestra cantidad de movimiento va a ser 0, va a ser nula inicialmente, porque la granada estaba yaciendo sobre una superficie, o sea, estaba en reposo, no tenía ninguna velocidad.
Por eso decimos que acá la velocidad de la granada, velocidad inicial de la granada es 0. Si bien la granada tiene una masa, pero al multiplicarla por la velocidad que es 0, la cantidad de movimiento da 0. Bien, esa es la cantidad de movimiento inicial. Y finalmente vamos a tener que al final, luego que se realiza la explosión, la cantidad de movimiento va a venir dada por la masa por la velocidad final de esta multiplicación. Entonces, para eso vamos a considerar la cantidad de movimiento que tenemos según los ejes, porque acá teníamos la velocidad 3 que tenía una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Entonces, en el eje X vamos a tener una cantidad de movimiento que va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2, ¿sí? Porque si vemos en este gráfico, las componentes que tenemos, o sea, las velocidades que están, los vectores, digamos, que están en el eje X va a ser esta V2, la velocidad 2, y va a ser la V3X. Entonces solamente vamos a considerar esas dos para este planteo en X, ¿sí? Entonces va a ser la masa 2 por la velocidad 2 menos la masa 3 por la velocidad 3. Es menos porque X, acá la V3X está en sentido opuesto. Nosotros acá teníamos los ejes, la flecha va para acá, significa que para acá, para la derecha es el sentido positivo y para el lado izquierdo va a ser el sentido negativo. Entonces V3X, como va para la izquierda, tendrá un sentido negativo. Por eso va el signo menos. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es igualar la cantidad de movimiento inicial y final según el eje X. Y habíamos dicho que la inicial era 0, ¿sí? Entonces igualamos la expresión que obtuvimos recién de la cantidad de movimiento final, la igualamos con la inicial que es 0 y nos queda esta expresión. Bien, ahora lo que hacemos es un pasaje de términos. Este término que está restando pasa sumando, ¿sí? Pasa sumando al otro miembro. Entonces nos queda así una igualdad. Bueno, ahora lo que hacemos es despejar nuestra incógnita, que es esta velocidad 3 en X, la velocidad 3 en X. Y para eso pasamos este factor, que es la masa 3 que está multiplicando, pasamos al otro miembro dividiendo. Y acá, ¿qué pasa? La masa 2 es igual a la masa 3. Habíamos dicho que todas las masas eran iguales. Masa 2 igual a masa 3 igual a 0,5 kilogramos. Entonces se cancelan y se van. Se cancelan. Es como si tuviéramos un 1 en este lugar. Entonces nos queda que la velocidad 3 en X es igual a la velocidad 2. Velocidad 3 en X igual a la velocidad 2, y la velocidad 2, es decir, la velocidad del fragmento 2 era igual a 95 km por hora, según lo que habíamos supuesto anteriormente. ¿Sí? Bien, ahora para el eje Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear la cantidad de movimiento final en el eje Y, que va a estar dada, vamos a ver en este gráfico, así muy representativamente, cómo es la cantidad de movimiento, cuáles son los vectores que deberíamos tener en cuenta en Y, según el eje Y. Bueno, según el eje Y vamos a tener esta velocidad, que es la velocidad 1, por eso acá ponemos la masa 1 por la velocidad 1, que va en el mismo sentido del eje, es decir, que va en sentido positivo. Suponemos que este es el sentido positivo. Y el otro vector que vamos a tener en cuenta será la velocidad 3 en Y, ¿sí? Porque son las únicas dos que están sobre el eje Y, o que están en la dirección del eje Y.
y esta le vamos a poner acá un signo menos, es decir, se va a restar porque está en sentido opuesto, ¿sí?, al sentido del eje Y. Entonces por eso se resta y nos queda esta expresión. Vamos a igualar entonces la cantidad de movimiento inicial y final en Y. Tenemos la cantidad de movimiento final, que es este en Y, y la cantidad de movimiento inicial que habíamos calculado que era 0. Bueno, hacemos pasaje de términos y nos queda esta expresión. ¿Sí? El término que estaba acá restando pasa sumando al otro lado. Y acá, bueno, simplemente se da vuelta por comodidad, porque lo que necesitamos despejar es la velocidad 3 en Y, que es nuestra incógnita. Entonces, para despejarla vamos a pasar este factor, que es la masa 3, que está multiplicando, lo pasamos al otro miembro dividiendo. Por eso me queda la masa 1 sobre la masa 3 por la velocidad 1. Y acá, ¿qué pasa? Que la masa 1 y la masa 3 dijimos que también son iguales a 0,5 kilogramos. Entonces simplemente se cancelan, no hace falta colocarlas, se cancelan, es como si tuviéramos un 1 en este lugar. Y la velocidad, entonces nos va a quedar que la velocidad 3 en Y va a ser igual a la velocidad 1. Y teníamos que la velocidad 1 era igual a 65 km por hora, con lo que la velocidad 3 en Y será igual a 65 km por hora. Para calcular entonces la magnitud de la velocidad del fragmento 3, vamos a observar este triángulo. Lo que teníamos en la representación gráfica era que la velocidad 3 en X iba hacia este sentido. La velocidad 3 en Y era esta. Y la velocidad 3, es decir, el módulo, o digamos, sí, como el módulo de la componente en X y la componente en Y, iba en este sentido. Entonces, lo que podemos hacer acá es trasladar este vector que está de la velocidad 3 en Y, podemos trasladarlo acá y se formará un triángulo, porque vectorialmente esto debe tener la misma distancia, el mismo tamaño de este vector, es el que tiene que encajar correctamente aquí. Entonces se forma este triángulo que podemos observarlo aquí abajo, que está mejor armado, donde vamos a tener que este cateto es un triángulo rectángulo. Este cateto va a representar la velocidad 3 en X. Este cateto va a representar la velocidad 3 en Y. Y esta, que es la hipotenusa, va a representar la velocidad 3. Entonces, por el teorema de Pitágoras, matemáticamente, decimos que esta velocidad 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la velocidad 3 en Y al cuadrado más la velocidad 3 en X también al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces simplemente reemplazamos los valores que nos habían dado, que eran 95 km por hora, 65 km por hora, y al resolver nos queda que este es el valor de la velocidad 3. ¿Sí? Esta sería la magnitud. Nos faltaría determinar la dirección. Para determinar la dirección, lo que vamos a hacer es, a partir de esta representación gráfica, vamos a determinar el ángulo que hay entre el vector de la velocidad 3 a partir tomándolo desde el eje X, ¿sí? Este ángulo alfa va a ser el que determine la dirección. Y para calcular este ángulo alfa vamos a plantear esto que dice 180 grados, que son
los 180 grados que hay desde este punto hasta este punto. Y le tenemos que sumar beta, que va a ser, este es el ángulo beta, ¿sí? Va a ir desde este punto hasta este punto. O sea, va a ser el ángulo entre el vector de la velocidad 3 en x y la velocidad 3. ¿Y este ángulo beta cómo lo determinamos? Bueno, tenemos un triángulo rectángulo. Si observamos acá, se forma un triángulo rectángulo en el cual este va a ser el ángulo beta. Acá tendremos un cateto adyacente, que es adyacente al ángulo este, un cateto opuesto, que va a ser opuesto a este ángulo beta, y tendremos la hipotenusa. Y si lo representamos con las componentes de la velocidad 3, tendremos que este cateto opuesto viene dado por la velocidad 3 en el eje Y. Este cateto adyacente viene dado por la velocidad 3 en X. Y que la hipotenusa viene dada por la velocidad 3, como ya lo habíamos visto también anteriormente. Entonces, planteamos esta relación de la tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo, en este triángulo en particular, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la velocidad 3 en Y sobre la velocidad 3 en X, que es lo que tenemos aquí. Entonces, reemplazamos por sus valores, que teníamos que la velocidad 3 en Y era de 65 km por hora y la velocidad 3 en X era 95 km por hora. Entonces, al resolver esto nos queda este valor. Bien. Ahora, para despejar beta, el ángulo beta, tendremos que hacer tangente a la menos 1 de este valor, que calculamos que es 0,68. ¿Sí? Y eso nos va a dar un ángulo de 34,38 grados. Entonces reemplazamos en esta ecuación que habíamos planteado y nos va a quedar que alfa es igual a 180 grados más 34,38 grados, lo cual nos da un ángulo de 214,4 grados, y esa va a ser la dirección de la velocidad del fragmento 3. El inciso B del mismo problema nos pide la fuerza media que impulsa a cada fragmento durante la explosión, si la misma ocurre en un milisegundo. ¿Sí? Como habíamos dicho, un milisegundo es igual a 1 por 10 a la menos 3 segundos, o bien 0,001 segundo. Bueno, tenemos la fórmula de la fuerza media, que viene dada por la masa multiplicada por la aceleración media. Esta era la expresión para la aceleración media, donde V2 va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces vamos a ir al fragmento 1. Para empezar, fragmento 1. Bien, vamos a calcular entonces su fuerza media. Vamos a reemplazar donde va la masa del fragmento 1, que era de 0,5 kilogramos, y en la expresión de la aceleración media vamos a ver cuál es la velocidad del fragmento 1. Esta es la velocidad inicial del fragmento 1, que es 0, porque la granada en un principio estaba entera y estaba en reposo, o sea, después de la explosión fue que recién adquirió una velocidad este fragmento, y lo dividimos por el delta de t, o sea, el lapso de tiempo en el cual ocurre la explosión, que era de 1 milisegundo. Entonces hacemos, acá reemplazamos los valores, ¿sí? La velocidad del fragmento 1 era 95 km por hora, y lo dividimos por 1 milisegundo, que como dijimos es 1 por 10 a la menos 3 segundos. Y bien, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es
que acá nosotros tenemos estas unidades que están de la velocidad que están en kilómetros por hora. Y acá abajo tenemos las unidades, bueno, si reemplazamos por este valor, tenemos las unidades en segundos. No podemos operar con horas y segundos a la vez, o son todas horas o son todos segundos. Y además, para obtener la unidad de la fuerza, que yo quiero calcular que la unidad de la fuerza, como dijimos, era Newton, Newton es igual a hacer kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Acá yo tengo kilómetros y yo necesito tener metros. Entonces voy a tener que convertir estos 95 kilómetros por hora de velocidad, convertirlos a otro valor que nos dé en unidades que sean de metros sobre segundo. Entonces para eso recurrimos a esto. Esta es una conversión que hacemos, sabiendo que 95 kilómetros por hora, esto es lo que queremos convertir, y sabemos entonces que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Y que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces vemos acá que las unidades, sabemos que lo que está arriba y es igual a lo que está abajo, se cancelan, entonces estos kilómetros se van a ir con estos kilómetros de abajo. Estas horas de abajo se van a ir con esta hora de arriba, ¿sí? Entonces las unidades que me van a quedar va a ser de metros sobre segundos. Resolvemos esto y nos da 26,4 metros sobre segundos. Y esto significa que los 95 kilómetros por hora son iguales a 26 o equivalen a 26,4 metros sobre segundo. Otra forma de hacer la conversión es utilizando regla de tres simples, ¿sí? Sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y que 95 kilómetros entonces, ¿a cuántos metros equivale? X, ¿sí? Entonces hacemos estos 95, lo multiplicamos por estos 1000 metros y de ahí los dividimos por 1 kilómetro. Y eso nos da 95.000 metros. Y por otro lado sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces si hacemos los 95.000 metros sobre los 3600 segundos, los dividimos, nos da lo mismo que habíamos calculado, que era los 26,4 metros sobre segundos. Bueno, en fin, este valor va a ser el que vamos a reemplazar en la expresión de la fuerza media del fragmento 1, de manera que nos va a quedar este valor. ¿Sí? Reemplazamos acá la masa, acá teníamos la velocidad del fragmento 1 sobre los 1 por 10 a la menos 3 segundos, que son equivale a 1 milisegundo. Y ahora sí, entre las unidades tendremos kilogramos por metros sobre segundos, este segundo va abajo también, sobre segundos al cuadrado, que va a ser la unidad de Newton. Y esto nos va a dar como resultado 3194,4 Newton o bien 3200, que es muy aproximado, dependiendo si yo esta conversión la aproximo, ¿sí? O la redondeo, depende del redondeo que yo haga. ¿Sí? Nos dan estos valores que son muy similares y son correctos ambos. Ahora para el fragmento 2 tendremos que considerar aquí, tenemos la fórmula de la fuerza media y vamos a reemplazar, acá también tenemos la masa por la aceleración, acá esta velocidad 2 será la velocidad que tiene el fragmento 2, ¿sí? Reemplazando los valores en esta parte, vamos a tener que esta es la masa, esta es la velocidad también la teníamos en kilómetros por hora, que es esto que podemos ver acá. Esta es una manera de convertir y esta es la otra forma de convertir
como lo hicimos recién también, ¿sí? Con factor de conversión o con regla de 3 simples, ¿sí? Obtenemos que nos da 18,06 metros sobre segundo. O sea, los 65 km por hora equivalen a 18,06 metros sobre segundo, ¿sí? Obtenemos lo mismo de las dos formas. Y reemplazamos el valor acá y nos da este valor de fuerza media, este o este de acá abajo, que son valores similares dependiendo del redondeo que yo haga también acá cuando haga la conversión, pero son valores correctos ambos. Y por último, para el fragmento 3 también realizamos el mismo planteo. Tenemos la fuerza media del fragmento 3 que viene dada por la masa, por la aceleración media, donde la aceleración media tiene esta expresión, donde la velocidad 2 va a ser la velocidad del fragmento 3, que es la que calculamos, ¿sí? Que nos había dado 115,11 km por hora, era la velocidad 3, y también tenemos que convertirla, podemos hacerla de esta forma, con factor de conversión, sabiendo que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y que 1 hora equivale a 3600 segundos, y nos queda que la velocidad del fragmento 3 al final, digamos, es de 31,975 metros sobre segundos. Acá esa sería la velocidad 2 que dice acá. La velocidad 1, que sería la velocidad inicial, es de 0, ¿sí? Ya dijimos también porque la granada en el momento inicial estaba íntegra, la explosión no había ocurrido y estaba en reposo, digamos. Entonces acá en esta expresión vemos que reemplazamos los valores, ¿sí? Tenemos la masa del fragmento 3 que era también de 0,5 kilogramos, acá ponemos el valor de la velocidad dividido por el delta t, que era la duración de la explosión, 1 por 10 a la menos 3 segundos, y nos queda que la fuerza media del fragmento 3 es 15.987,5 newton, ¿sí? Teniendo en cuenta también que las unidades son de kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Lo último que nos queda por hacer en este problema, el 38, es realizar un diagrama que represente la dirección en la que cada fragmento se dirige. Y podemos representarlo mediante este diagrama que desde un principio lo habíamos planteado para que nos ayude a poder determinar la velocidad 3 y su dirección. Entonces tenemos que estos son nuestros ejes X, este es el eje X, que tiene un sentido positivo hacia la derecha, y este es el eje Y, todo este es el eje Y que tiene un sentido positivo hacia arriba. En el centro de los ejes colocamos la granada, que estaba en su momento inicial, digamos, ¿sí? Luego cuando explota ya no está acá la granada, sino que salen los fragmentos. Este es el fragmento 1, el fragmento 2 y el fragmento 3. Y bueno, decía que la velocidad, que el fragmento 1 y el fragmento 2 tenían entre sí formaban un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, por eso van así. Nosotros suponemos que salen así, pero si bien podrían haber salido hacia este lado y formar un ángulo así, o también hacia este lado, que uno salga así y el otro salga así, formar estos ángulos, o sea, entre ellos sí forman, lo que sí es cierto es que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Y el fragmento 3 suponemos que sale en este sentido, y la dirección la determinamos mediante el ángulo que recorre desde este punto hasta este punto donde se encuentra el vector de la velocidad, ¿sí? Entonces esta sería la representación gráfica.